tal? Bienvenidas, bienvenidos a la reseña de Superman, estrenada en 1978, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Marlon Brando, Gene Hackman y Christopher Reeve. Literalmente Marlon Brando y Gene Hackman aparecen antes que Christopher Reeve en los créditos, lo cual no deja de ser hilarante teniendo en cuenta que Christopher Reeve es Superman, ¿no? Pero bueno, la realidad es que sí, efectivamente Marlon Brando recibió un pastizal brutal por aparecer no demasiado en la película y fue acreditado en primer lugar junto, como digo, a Gene Hackman, que es el villano. Bueno, evidentemente pues esto son cosas que pasan por el top billing, ¿no? Como se llama, los actores más importantes. Es interesante este asunto, siempre me ha gustado, ¿no? Saber cuándo aparecen los actores en los créditos. Siempre suelo intentar y siempre lo suelo hacer cuando presento las películas y cito al reparto, el reparto principal en esencia, pues lo que hago es citarlos por el orden en el que oficialmente están listados, no me los invento, sino que sigo el orden exacto, ¿no? Que bueno, pues estos actores o actrices tienen en sus contratos y que luego aparecen en los créditos de las películas, los carteles, etcétera. Y a veces pues nos llevamos sorpresas, ¿no? Como por ejemplo esta, la de Marlon Brando, siendo uno de los primeros acreditados. Bueno, hablando de la película, como ya sabéis en una breve reseña, Superman 1978 es la primera película de superhéroes moderna, por así decirlo. Cuando digo moderna no me refiero a los años 98, Blade, 2000, X-Men, 2002, 2005, luego Batman Begins y 2008, Iron Man y El Caballero Oscuro, ¿no? Que más o menos se comprende, se sobreentiende, ¿no? Que esos son como los pasos más importantes del cine de superhéroes de los últimos tiempos, a partir del siglo XXI, ¿no? Sin embargo, moderno me refiero antiguo, a fin de cuentas, pero ya dentro de un cine de los últimos 50 años que podemos, ¿no?, tocar un poco en nuestra memoria, recordar. Yo no estaba allí, mucha gente que me estará viendo no estaba allí, habrá otra que sí, bienvenidos, pero de todas las maneras posibles es una película que, aunque ya ha pasado muchísimo tiempo, pone un poco las bases de lo que sería el cine de superhéroes actual, que lógicamente poco tiene que ver o nada, pero es que antes de Superman no teníamos nada, teníamos Batman en el 66, la reseña anterior, y poco más. Superman es una película icónica, absolutamente. Richard Donner hace un muy buen trabajo porque, como digo, no era un género que estaba demasiado potenciado. Sí es cierto que no es una película de superhéroes al uso, es decir, no la podemos comparar, como acabo de citar, con películas de los años 2000, lógicamente. Era más bien pues un género, sí, era acción, pero al mismo tiempo pues era como una cuestión muy distinta, ¿no? Porque no es un drama como tal, no es una comedia, pero bueno, toca un poco ese tipo de género como cualquier otra película en la actualidad de superhéroes. Lógica y evidentemente, hay películas de superhéroes de terror, hay películas de superhéroes, no muchas, pero las hay, y de otros géneros, ¿no? Hay películas de superhéroes de animación, por ejemplo, o sea, hay de todo, ¿no? Pero evidentemente en aquellos tiempos, pues como digo, los géneros no estaban del todo definidos en lo que al cine de superhéroes se refiere, porque pues evidentemente no había cine de superhéroes por ningún lado, ¿no? Hasta los años 60-70 el cine de superhéroes era el de los vaqueros del western, ¿no? Y entre comillas, no era eso, pero quiero decir que más o menos se podría comprender de alguna manera, ¿no?, ese tipo de fórmulas, ¿no?, que se utilizaron durante mucho tiempo en el cine de superhéroes, que más o menos se sigue haciendo, pero lógicamente ya en los últimos años, muchos años ya, ha cambiado mucho, pues debido a grandes potencias que tienen sus propias fórmulas o a cosas diferentes completamente que no tienen nada que ver con lo que antaño conocíamos, ¿no? Pero bueno, sea como sea la cuestión, Superman es una película que cayó de pie. En aquellos tiempos fue algo, como digo, rompedor. Se había estrenado Star Wars en el año 77 y Superman llegó en el 78 además, y lo digo porque hay una banda sonora muy parecida, no parecida, pero el tema principal de John Williams evidentemente tiene toda la esencia de Star Wars y era un poco como el sucesor, vamos a decir, del blockbuster, ¿no? Primero Tiburón 75, Encuentros en la tercera fase, por allí, 75, 76, y luego llega Star Wars y luego llega Superman. La podemos meter en ese cajón, ¿no?, de grandes películas del cine en aquella etapa. Es una película, como digo, sobre todo icónica más que otra cosa, especialmente la banda sonora. La banda sonora es maravillosa, es magnífica y sobre todo porque es muy importante, de verdad, repito, es muy importante esta película. Sin esta película no hubiese habido nada, probablemente, bueno, sí, hubiese llegado, porque Batman en el 89, que ya la comentaremos en unos días, pues es distinta, evidentemente no llega a ser algo parecido, pero bueno, aunque no siga la fórmula, sigue siendo una apuesta de un personaje DC, etcétera, por una compañía importante. Y yo creo que Superman es muy importante para eso, para decir, oye, podemos hacer una peli de superhéroes, la podemos hacer bien y la gente va a ir a verla al cine, ¿no? Con el tiempo la fórmula se agotó muy rápido porque no tenían ninguna experiencia en cómo continuar una saga. Y bueno, pues lo lógico es que comentemos estas películas en las próximas reseñas, ya hablaré de ellas, aunque no mucho, porque no me apetece
morir. Pero bueno, la cuestión es que esta película tiene una banda sonora fantástica, un reparto fantástico, Marlon Brando lo que sale lo hace bien, Gene Hackman es un buen Lex Luthor y evidentemente Christopher Reeve es Superman, ¿no? Simplemente. Sí es cierto que tampoco es que sea una interpretación de Oscar, pero bueno, lo que tiene que hacer lo hace muy bien. Como Clark Kent, además, pega muchísimo, a mí me encanta como Clark Kent y bueno, es un tipo que se hizo icónico por este papel, vamos, sin duda alguna. Y lo más curioso e interesante seguramente es que esta película, como digo, dio lugar a unas secuelas que son bastante discutibles, aunque en Superman 2 se salva de todas maneras. De la propia película, a mí lo que más me gusta seguramente, y dice poco de la película, pero bueno, me gusta bastante el inicio en Krypton, que es bastante tiempo de metraje. Esta peli se toma su tiempo en presentar, que me gusta mucho lo que va a suceder. Allí está Marlon Brando, ¿no? Y todo esto pues nos lo trae de una manera bastante correcta. Y luego Superman, lo que es Superman como tal, y Clark Kent, ambos puntos de vista, ¿no? Ambos personajes, por así decirlo, porque es el mismo básicamente, lo siento, pues tienen una muy buena trama, ¿no? Pues intentando parar los pies al villano, pero sobre todo teniendo en cuenta pues que se enamora y estas cosas. Y bueno, el final es un mito, no voy a desvelarlo, sí es evidente y lógico, y vuelvo a lo mismo. Que en aquel momento esto era como, bueno, vamos a hacerlo porque se puede, son superhéroes, ¿sabes? Vamos a hacer algo súper loco y tal, y perfecto. Pero a ver, esto imaginad verlo en la actualidad, ¿no? O sea, sería una cosa ridícula, ¿no? Pero en aquellos tiempos era increíble, la gente decía, wow, era una pasada, ¿no? Porque era lo primero que se recibía de vamos a decir, un palo serio, porque el Batman del 66 pues no era un palo muy serio precisamente. Entonces, bueno, a mí personalmente cuando lo veo, lo pongo en un contexto, lo contextualizo y me parece algo completamente normal, lógico y perfectamente aceptable. Por lo tanto, yo creo que Superman tiene que tener una muy buena nota. Es una peli súper importante en la historia del cine. Ahora la podemos ver y decir, bueno, esto no tiene mucho sentido. Se nota que está volando con una pantalla detrás. No me digas, ¿en serio? ¿Tú también lo notas? No estás ciego entonces, ¿no? O sea, creo que es lógico y evidente y hay que utilizar un poco el cerebro a veces para entender que estas cosas envejecen, y algunas envejecen mejor, otras peor, pero cuando tienes la responsabilidad, a fin de cuentas, de ser la primera película que siente las bases de un género, ostras, evidentemente que vas a envejecer extrañamente, porque luego pues dirán, oye, esto es muy antiguo, es lo más antiguo, ¿no? Evidentemente, pero eso no quiere decir que la película flojee, o sea, estamos poniéndolo, como digo, en un contexto y criticando, digamos, no cómo ha envejecido, pero igualmente ha envejecido bien, entre comillas, porque bueno, el traje, no sé qué, los efectos, tal, pero sigue siendo un clásico auténtico del cine, uno de los mayores clásicos de la historia, y por ello Superman, gran película, se va a llevar una A. Yo creo que es incomprensible bajarle la nota, la podríamos bajar a la A- o algo así, pero ya menos no lo podría aceptar, porque es que de esa forma vamos a desacreditar un montón de películas antiguas, ¿no? Por el simple hecho de que para nuestros ojos pues no son lo que ahora entendemos como película de superhéroes, pero insisto, Superman, gran película, cambió este subgénero cinematográfico y tuvo varias secuelas. La primera de ellas la vamos a comentar lógicamente en el próximo vídeo y luego la siguiente. Hay un spin-off femenino muy curioso y después hablaremos de Superman 4 y en un par de días Superman 2, así que allí nos vemos. Muchas gracias por ver el vídeo, os agradezco de nuevo que estéis en el canal, si estáis suscritos pues muy bien hecho, y si no, podéis suscribiros, podéis comentar, podéis compartir, ya sabéis que eso viene muy bien y que a YouTube eso le pone bastante intenso y pues viene bien, y bueno, pues siempre que podáis hacer eso, pues por mí estupendo, y si no, pues bueno, por lo menos podéis ver los vídeos. En fin, dentro de un par de días, Superman 2, aquí nos veremos, yo estaré aquí, espero que vosotros también. Hasta entonces, un saludo, chao, chao.